En este video vamos a estar hablando de la historia del apóstol Santiago el Mayor, cómo fue que se descubrió su sepulcro y el impacto que tuvo su descubrimiento. Antes de seguir, te voy a invitar a que te suscribas, así nuestros videos tienen más alcance y lo puede disfrutar más gente. El apóstol Santiago nació en el año 5 a.C. Era de Betsaida, villa situada al nordeste del mar de Galilea, hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de San Juan Evangelista. Antes de seguir a Jesús, Santiago era pescador, junto a su hermano Juan y a su padre. A Santiago se lo conoce como Santiago el Mayor, ya que dentro de los 12 discípulos de Jesús había otro Santiago, que se lo conoce como Santiago el Menor. El nombre Santiago deriva del latín Jacobus. El llamado de Jesús a Santiago y a su hermano Juan fue después de la pesca milagrosa, cuando estaban arreglando las redes en el barco, y después de la llamada a Simón Pedro y Andrés, que también eran hermanos y pescadores. La respuesta a Jesús por parte de Santiago, Juan, Simón Pedro y Andrés fue inmediata. Santiago, junto con su hermano Juan y Pedro, fueron los discípulos que Jesús distinguió en los principales acontecimientos de su vida. Los evangelios sinópticos presentan a los tres como testigos de la resurrección de la hija de Jairo, de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor y de su agonía en el huerto de los olivos. Santiago y Juan eran de carácter impetuoso y en una ocasión querían que un rayo cayera sobre una aldea para que mueran todos, porque no habían querido recibir a Jesús. Eso fue suficiente para que Jesús los llamara hijos del trueno. Después de la muerte de Jesús, los apóstoles tenían la misión de difundir y promover el evangelio por todo el mundo. Esta es la razón por la que Santiago llega a Hispania, lo que hoy es España y Portugal. No se sabe con exactitud la fecha, así como tampoco por dónde ingresó el apóstol a España. Según la tradición, se cuenta que se estableció en Gallaecia, lo que es actualmente Galicia. Cuenta la tradición que Santiago recibió hacia el año 40 la visita de la Virgen María a orillas del río Ebro, en donde hoy es Zaragoza, para darle ánimos en un momento en que sus fuerzas flaqueaban. En aquel entonces, María todavía vivía con Juan en Éfeso. María se presentó ante Santiago sobre un pilar, y como testimonio de su visita, dejó el pilar de jaspe, que hoy se guarda en la Basílica del Pilar en Zaragoza. Esta advocación mariana se la conoce como la Virgen del Pilar o Pilarica. Para continuar con su labor, Santiago viajó desde Hispania hasta Palestina, y entre el año 43 y 44 después de Cristo en Jerusalén, fue condenado a muerte y decapitado por orden del rey Herodes Agripa I, convirtiéndose en el primer apóstol en morir por la fe cristiana. Después de su muerte, el cuerpo de Santiago fue trasladado por sus discípulos Teodoro y Atanasio hasta Galicia para darle sepultura. Teodoro y Atanasio, desobedeciendo las órdenes del rey Herodes Agripa I, tomaron el cuerpo de Santiago y viajaron en una barca. Cuenta la historia que sin timón ni vela, hasta llegar a la costa norte de Galicia, entrando por el río Ulia. Este hecho se lo conoce como el traslatio y cada 31 de diciembre se lo recrea en la Catedral de Santiago de Compostela. Entrando por el río Ulia, el cuerpo de Santiago llegó hasta Iria Flavia, lo que hoy es Padrón en Galicia. La región era controlada por la reina pagana Lupa, que sometió a los discípulos a duras pruebas para que pudieran enterrar el cuerpo del apóstol. La más popular fue la de concederle unos bueyes salvajes para que pudieran trasladar el cuerpo del apóstol. Tal como cuenta la leyenda, tras las oraciones de los fieles, los animales se volvieron dóciles, permitiéndoles cargar con el difunto. Según los escritos, fueron los propios animales quienes decidieron el lugar donde se enterraría el santo, ya que en un momento del recorrido, los dos animales se detuvieron, escarbaron en el suelo con sus pezuñas y comenzó a brotar agua. En ese mismo lugar se construyó una fuente, que sirvió para que los peregrinos se refresquen. Y se dice que sus aguas le devolvieron la vista al beato italiano Franco de Siena, cuando se lavó sus ojos con ellas. La actual fuente fue reconstruida en el año 1830 y durante décadas fue utilizada por los vecinos de la ciudad, hasta que se construyó la red de abastecimiento de agua. La fuente se encuentra sobre la Rúa do Franco, a unos 100 metros de la catedral y de la plaza de Obradoiro. Incluso al lado de la fuente se encuentra un altar destinado a Santiago, que según la tradición en ese lugar paró su santo cuerpo. Se dice que la reina Lupa, después del milagro de los dos animales, se convirtió al cristianismo y mandó a construir el sepulcro del apóstol, conocido como Arca Marmárica, y que tras la muerte de sus discípulos quedó en el olvido.
La historia del apóstol Santiago el Mayor resurge del olvido casi 800 años después de su entierro. En el siglo IX, entre los años 820 y 830, un pastor llamado Pelayo, que era un ermitaño, observó durante varias noches seguidas unos resplandores sobre un montículo del bosque que le llamaron la atención, como si fueran lluvia de estrellas. Para situarnos físicamente, se dice que Pelayo vivía donde hoy está la iglesia de San Félix de Solovio, a unos 400 metros aproximadamente de la Catedral de Santiago de Compostela. A Pelayo, los resplandores y las lluvias de estrellas lo impresionaron. Es por eso que decide comentarle lo que estaba viviendo al obispo Teodomiro, que en aquel momento era obispo de la sede de Iria Flavia, actual padrón. El obispo reunió un grupo de personas y junto con Pelayo fueron al lugar, en donde pudieron ver el fenómeno de las luces. Se abrieron paso entre la densa vegetación hasta llegar al lugar señalado, donde encuentran un sepulcro de piedra en el que reposaban 3 cuerpos, que serían identificados como el apóstol Santiago y sus discípulos Teodoro y Atanasio. Hay quienes dicen que Compostela viene del latín campus stellae, en sentido de campo de estrellas. Dicen los escritos que el descubrimiento fue un milagro. Es por eso que el obispo Teodomiro viaja hasta Oviedo para informar al rey Alfonso II de Asturias sobre el descubrimiento. El trayecto desde Oviedo hasta Compostela es conocido como el Camino Primitivo y es la primera ruta jacobea o del Camino de Santiago de Compostela. El rey Alfonso II mandó construir en el lugar un templo para proteger el sepulcro. Eran tantos los peregrinos que llegaban que Alfonso III inició la construcción de la nueva iglesia y bajo el reinado de Alfonso VI se comenzó con la construcción de la catedral, cuyas obras se iniciaron hacia el año 1075 y en el año 1211 tuvo lugar la consagración del templo. Durante los siguientes años, la Catedral de Santiago de Compostela se continuó construyendo y modificando hasta lo que es hoy. 2 papas visitaron la tumba del apóstol Santiago. Juan Pablo II lo hizo en el año 1982 y 1989, y Benedicto XVI en el año 2010. En el interior de la catedral hay una escultura sobre el dintel del arco de la capilla de Santiago Caballero, en la que se conmemoran las visitas papales. Desde el Papa Inocencio III, que fue el Papa número 176 de la Iglesia Católica, cada Papa de la Iglesia Católica ha tenido su propio escudo papal o pontificio. Los únicos papas que incluyeron la concha de Vieira, que es el símbolo de peregrinación, en el escudo papal fueron el Papa Inocencio VI y el Papa Benedicto XVI. El apóstol Santiago el Mayor es el patrono de España. En 1630, el Papa Urbano VIII decretó oficialmente que el apóstol Santiago el Mayor fuera considerado el único patrón de España. Lo hizo así porque, según la tradición oral, el apóstol desembarcó en España y se estableció en Galicia. El 25 de julio se celebra el Día de Santiago Apóstol. Cuando el 25 de julio cae en domingo, se denomina ese año Año Santo Jacobeo o Año Santo Xacobeo, concesión que realizó el Papa Calixto II a la Iglesia compostelana, convirtiendo así a Santiago de Compostela en ciudad santa. Uno de los ritos del peregrino es la veneración del sepulcro del apóstol Santiago. En la Catedral de Santiago de Compostela, bajo el altar mayor, se encuentra la cripta en la que se veneran las reliquias del apóstol Santiago, custodiadas en una urna de plata. Este espacio es el que dio origen a la catedral y a la ciudad. Es la verdadera razón de ser de todo el fenómeno jacobeo. Otro de los ritos es el abrazo al apóstol. Sobre el altar mayor se sitúa la imagen del apóstol Santiago y los peregrinos pueden realizar el tradicional rito del abrazo a la imagen del apóstol. Existen 3 iconografías del apóstol Santiago. Santiago el apóstol. Esta es la representación más antigua. Santiago el peregrino, quizás sea la representación más difundida. Y Santiago el caballero. Es una iconografía que se extiende en el contexto de la Reconquista, ya que según la leyenda, intervino milagrosamente en favor de los cristianos contra los musulmanes durante la batalla de Clavijo. Al apóstol Santiago se le pide protección y bendiciones, pero además se le puede pedir por la salud, por la fortaleza física y mental. Se le puede pedir por la guía y orientación en la vida, por la intercesión en problemas personales o familiares, o para superar dificultades o conflictos, entre otros aspectos. En la descripción estamos dejando el link
del video sobre nuestro camino a Compostela. Así como también estamos dejando el link sobre el video de la oración al apóstol Santiago. Si te gustó este video, te voy a pedir que le pongas un like, así tiene más difusión y más gente lo puede disfrutar. Lo mismo si lo querés compartir a quien consideres que le puede interesar, mejor aún para tener más difusión. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, para que nuestros videos tengan más difusión y estés al tanto de todos los videos que vayamos subiendo. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.